tal amigos de liderdeproyecto.com? Otra vez, gracias por la invitación. Mi nombre es Raimundo Sánchez Ticó. Y bueno, en esta ocasión les quiero platicar un poquito más a detalle de esta nueva certificación, que es la de Portfolio Management Professional, la de PFMP, que corresponde a la parte de portafolios. Quiero platicar los milestones que tiene este ciclo de portafolios en una organización y que atiende esta certificación como tal. Primero empecemos que tiene que existir, ¿sí?, una planeación estratégica organizacional, ¿sí? Con esta planeación estratégica organizacional nosotros podemos saber hacia dónde va la empresa, qué va a realizar, qué no va a realizar, cuáles son sus ventajas competitivas, cuáles son sus ventajas comparativas, ¿sí? En función de eso, nosotros definimos el plan estratégico del programa. Es decir, el plan estratégico del programa es el documento que va a contener en muy alto nivel, ¿sí?, en muy alto nivel, la idea de negocio y la visión que tiene o que se requiere cumplir con este portafolio de proyectos o con esta cartera de proyectos o cartera de iniciativas, como se quiera plantear dependiendo de la organización. Una vez que se tiene este plan estratégico, ¿sí?, se define, ¿sí?, un portfolio charter. En este portfolio charter ya empezamos a definir quiénes van a ser los sponsors de ese portafolio, qué organizaciones van a participar. Aunque sigue siendo un documento en muy alto nivel, se tiene una lista preliminar de los componentes del portafolio. ¿Cuáles son los componentes del portafolio? Los componentes del portafolio son proyectos, programas y trabajo operativo. A diferencia de un proyecto que solamente ve trabajos temporales, en un portafolio se atienden trabajos temporales que pueden ser proyectos, que pueden ser programas, pero también trabajo operativo. A diferencia de un proyecto o de un programa, un portafolio no tiene fin, porque la idea es que se siga dando esa cartera de proyectos y de programas. Entonces, una vez que se tiene este portfolio charter, se define un roadmap del portafolio. El roadmap es un documento muy importante porque es una visión de todos los milestones, de cómo se van a interconectar. Es decir, qué proyectos y programas, como PMI lo llama componentes, qué componentes se interconectan con cuáles. ¿Cuáles van a tener dependencia directa entre recursos? ¿Cuáles van a tener dependencia directas entre riesgos? ¿Sí? Todos estos componentes se definen en un documento. ¿Cómo se interconectan con trabajos de otros proveedores, de otras organizaciones? Cuando queda definido estos tres documentos, que es el Portfolio Strategic Plan, Portfolio Charter y el Portfolio Roadmap, ya tenemos una definición de cuál es la visión del portafolio. Cuando se tiene esto, entonces vienen otras aristas, que es la parte de gobernabilidad y la parte de los management plan, como PMI los conoce, así como en la parte de PMBOK tiene el project management plan, pues también hay en la parte de portafolios un portfolio management plan. Pero también hay otra arista, que es la parte de gobernabilidad. La parte de gobernabilidad atiende a una estructura de cómo se van a atender las decisiones financieras del portafolio. Es decir, primero se atienden los números, es decir, se toman las decisiones para qué portafolios invertir y para qué portafolios no invertir. Después se atienden las decisiones de ejecución, es decir, qué portafolios, qué componentes del portafolio se van a tomar las decisiones de continuar, de no continuar, de asignar recursos, etcétera, ¿sí? Entonces, y posteriormente ya se toman las decisiones de los proyectos y programas, ¿sí? Estas tres estructuras son las que definen las decisiones de gobierno en un portafolio. Y para poder gestionar el portafolio como tal, viene la parte, como les decía, del management plan. Este management plan tiene tres áreas de conocimientos de acuerdo a los estándares de PMI. Uno que es la parte de riesgos, ¿sí?, otro que es la parte de comunicaciones y otro que es la parte de performance. En la parte de riesgos marca la diferencia de un portafolio a un proyecto y un programa. Por ejemplo, los proyectos y programas atienden riesgos que suceden dentro del programa y del proyecto. Los riesgos de portafolio atienden riesgos
que son externos al portafolio, ¿sí? Después de eso, la parte de performance se enfoca a aquellos elementos que son recursos, valor de negocio, ¿sí? Que son, y como tal, la parte de performance, es decir, qué tanto desempeño se tiene conforme a la línea base del portafolio, el avance del portafolio como tal. Cómo se va manejando la utilización de los recursos y cuál es el valor de negocio que se está agregando conforme esos componentes se van ejecutando o no se van ejecutando. Y finalmente, el último elemento que marca los estándares de PMI en esta certificación de PFMP es la parte de comunicación. Aquí la diferencia entre la parte de proyectos, que es la más conocida, con la parte de portafolios, es que la parte de portafolios es en un concepto más amplio. La comunicación tiene que estar orientada a comprometer a los interesados del proyecto en un concepto más amplio, ¿sí? Entonces, en función de esto, PMI pone sus recomendaciones en un estándar que en México prácticamente es nuevo para poder gestionar los portafolios de un proyecto, ¿sí? Si quieren más información de la certificación, PMI tiene sus ligas en la página como tal, y la verdad es que es un framework que en las organizaciones yo considero que es muy importante aplicarlo para que se puedan escoger los proyectos correctos y poder tener ejecuciones de proyectos más aceptables en sus organizaciones. Bueno, pues de antemano, otra vez muchas gracias, y bueno, estamos aquí a sus órdenes. Mi nombre es Raimundo Sánchez Ticó.